Buen día, hermanos. Tomen asiento. Un privilegio compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Y mientras preparaba el mensaje, estaba buscando un título para ponerle a este mensaje. Me cargan porque por ahí yo soy medio raro con los títulos. Pero el mensaje del día de hoy se llama La verdad entre conejos y huevos. La verdad entre conejos y huevos. Porque estamos en Pascua. Y si hoy preguntamos, hacemos una encuesta en la calle, muchos cuando hablamos de Pascua asocian la Pascua ¿con qué? Con conejos y huevos. Y nosotros como cristianos sabemos que no es así. O deberíamos saber que no es así. Por eso le puse la verdad entre conejos y huevos, justamente porque el Señor habló fuerte a mi corazón de que como cristianos debemos conocer la profundidad de lo que significa la Pascua. Como verdaderos cristianos debemos saberlo. Y no solo saberlo, sino tenemos la responsabilidad de enseñarlo a nuestros hijos, de enseñarles a nuestros nietos, a sobrinos, a los que están cerca nuestro. Si hoy le preguntamos a un chico, y lamentablemente pasa también en las iglesias, le preguntás a un chico acerca de las Pascuas y no tienen la noción de lo que es la Pascua. Y eso es tristísimo. Que pase afuera puede pasar, pero que pase dentro de la iglesia no puede pasar. No estoy hablando de esta iglesia. Quiero pensar que no es en esta iglesia. Pero es tristísimo que dentro de la iglesia los chicos o los adultos no sepamos la profundidad de lo que es la Pascua. O que tengamos una vaga idea de lo que es la Pascua. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. Vamos a tratar de resumirlo en 40 minutos, pero si nos ponemos a hablar de la Pascua estaríamos días hablando de la Pascua por la profundidad y por los detalles que tiene todo esto. Vamos a arrancar desde el principio, a ver si me ayudan. ¿Cuándo arranca la Pascua? ¿Cuándo arrancó la Pascua? En la última plaga, nos ubicamos en Egipto, bien. Vamos a hablar de 1447 años antes de Cristo, para redondear 1500, para que no es necesario acordarse. 1500 años antes de Cristo nace la Pascua. Todos sabemos que el pueblo hebreo estaba prisionero o estaba en esclavitud de Egipto. 430 años en Egipto, ellos ya estaban esclavizados, trabajos forzosos, y Egipto era terrible, la mano de Egipto sobre los hebreos era terrible. Entonces Dios, ¿a quién levanta? A Moisés. Bien, vamos haciendo un repaso ahí. Levanta a Moisés, ¿para qué? Para librar a los hebreos de la esclavitud de los egipcios. Bueno, entonces Dios envía plagas. La primera plaga del agua la convierte en sangre. El faraón no quiere soltar a los hebreos, entonces envía ranas. No quiere soltar a los hebreos, envía los piojos. Las moscas. Después la plaga del ganado. Después las úlceras, después el granizo. Eran duros los egipcios, especialmente el faraón. Después las langostas, después las tinieblas y después la última plaga, que es bien Julio ahí.
Y bien los que están contestando. Bien, vamos repasando. Es la muerte de los primogénitos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 9. Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Y ahí podemos ver la institución de la Pascua. ¿Cómo fue la primera Pascua? Vamos a ir salteando versículos como para tener un panorama rápido. Entonces Dios le habla a Moisés y a Faraón y le dice lo siguiente. Vamos al versículo 3, 12, 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según su casa paterna, un cordero para cada casa. Vamos al versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Es decir, el día 10 tenían que escoger un cordero. ¿Para qué? Para el día 14 matar ese cordero. Bien. Vamos al versículo 7. Dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde la coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, el 8, ¿no? Asada al fuego, y lo comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y ahí ya estamos viendo cómo se tiene que ir desarrollando la Pascua. Tenemos el cordero, tenemos las hierbas amargas, tenemos el pan sin levadura. Versículo 11. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Y después dice, es la Pascua del Señor. ¿De quién es la Pascua? No lo inventó ni más, no lo inventó nadie, es el Señor el que lo instituyó. Versículo 12. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. ¡Ja! Iba para todos, ¿eh? No. Vamos al versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Vamos al 14. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Vamos al versículo 24. Versículo 24. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y ¿para quién? Y vuestros hijos para siempre. Vamos, versículo 26. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? El 27 dice, y vosotros diréis, es un sacrificio de Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y bueno, y el pueblo se postró y adoró. Así arrancó la Pascua, en la última plaga. ¿Qué tenían que hacer ellos? El día 10 separaban un cordero y el día 14, al anochecer, tenían que matar ese cordero.
¿Qué hacían con la sangre? La ponían en un potecito y con un hisopo mojaban la sangre y tenían que pintar el dintel de las puertas y el poste, ¿sí? Todo. Y esa noche tenían que comer el cordero, ¿sí? Tenían que comer cordero, todo, no tenía que quedar nada. La Biblia dice que tenían que comer las cabezas, las entrañas, y si sobraba algo tenía que ser quemado en esa noche, no podía quedar nada. Esa es la forma que Dios instituyó la Pascua. Qué cosa rara, ¿no? Es rara. Rara para ellos. Nosotros que tenemos la revelación toda completa de la palabra, podemos ver que lo que Dios estaba mostrando era una sombra de lo que iba a venir más adelante, 1500 años más adelante. Y lo que ellos tenían que hacer es depositar su fe, tener una fe obediente a lo que Dios había dicho. Ellos tenían el ángel de la muerte, por eso se llama Pascua, porque Pascua significa lo que llaman el Pesaj, pasar por alto, ¿sí? Y lo que Dios hizo es pasar por alto la ira de Dios, su ira, el castigo que merecían aquella casa que habían depositado, que habían pintado las puertas, los dinteles de la puerta con sangre, con la sangre del cordero, y habían depositado su fe en esa sangre, decir, bueno, ya matamos el cordero, hicimos lo que teníamos que hacer, estamos acá. Y me imagino, yo me empiezo a imaginar un montón, pero yo me imagino estar en la casa ahí y en cualquier momento está todo pintado. ¿Pintaste bien? Sí, pintaste. ¿Los dos postes? Sí. ¿Y el dintel también? Sí. ¿Todo pintado? ¿Quedó algo? No, pintó todo. ¿Seguro? Sí. Bueno, y estar todo ahí preparado. Seguro que... ¿Vieron cuando vos salís y cerraste el gas? Esa pregunta. Cuando está a 5 o 6 cuadras de la casa, ¿cerraste con llave? No sé. No. Bueno, ¿pintaste bien la puerta? El dintel, está todo pintado, está todo... Bueno, en esa obediencia, el pueblo judío, los hebreos estaban ahí. Y empezaron los primeros gritos. Y empezaron los primeros lamentos. Una noche oscura. Usted imagínese todo. Un viento sereno, una noche oscura. ¿Qué? Se escuchan algunas búhos. Y de repente, un grito por acá, un grito por allá, un lamento. Y vos decís, está todo pintado, está todo, sí, está la sangre del cordero, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y vemos, pero el vecino no pintó. Bueno, yo sí pinté. Y así, y de repente sentimos al vecino gritar. Y sentimos al otro vecino gritar, y acá mirando al hijo si estaba respirando, sí, está respirando, está todo bien. Los que están en la casa están todos bien mirando, bien. Miramos al vecino del frente que había pintado, miramos por la ventana, todo bien. El otro vecino que no pintó, los gritos. Una noche terrible. De esa forma, con la muerte de los primogénitos, el pueblo hebreo es soltado y ahí son librados. Ahora, ¿cómo lo festejaron después o cómo celebraban ese momento? Vamos a remontarnos ahora a la época de Jesús, porque eso se siguió practicando. Entonces, en la época de Jesús se preparaban los panes sin levadura, es decir, no podía haber levadura en la casa, y durante 10 días se comía panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura era un símbolo, como decía Jesús, era un símbolo del pecado, un símbolo de las doctrinas extrañas o de la enseñanza de los fariseos. Entonces, la levadura representaba algo malo. Entonces, en esas Pascuas se comía el pan sin levadura
se comía, había hierbas amargas, había unos potecitos que se llamaba el marror. Eran unos potecitos de hierbas amargas como la achicoria. ¿Han comido achicoria? Bueno, algunos dicen achicoria, otros nombran otras cosas. Otras hierbas que también son amargas y que se ponían con vinagre, y lo que se hacía era comer ese pan se mojaba en ese vinagre que tenía con hierbas amargas. Después tenían 4 copas de vino, ¿sí? Había 4 copas de vino que representaban o celebraban los cuatro verbos, ¿sí? Que utilizaba, que representaba la promesa de Dios de liberación. Estaba sacado de Éxodo capítulo 6, capítulo 6, el versículo 6 y 7, se los leo de acá. Una copa representaba la primera parte que dice: los sacaré de la opresión egipcia. La otra copa era: los salvaré de su trabajo. La otra copa era: los redimiré. Y la otra copa es: los tomaré para mí como pueblo. Entonces iba tomando cada copa, iban recordando las promesas que Dios había hecho. Y por supuesto que era el cordero que se sacrificaba, recordando que por la sangre de ese cordero el ángel de la muerte, el juicio de Dios, había pasado por alto. Pero tenía era todo un ceremonial y tenía todos distintos pasos. Primero había una copa, había un lavamiento de manos, que en ese lavamiento de manos puede ser que Juan detalla el lavamiento de los pies de los discípulos. Pero había todo una especie de pasos. Cuando llegaba el tiempo del pan, ahora imagínense cómo se celebraba, se juntaba toda la familia y cada parte de la cena era un recordatorio de lo que había pasado ese día. Es decir, la Pascua era un recordatorio de cómo Dios había librado a los hebreos de la mano de los egipcios. Entonces, cada comida representaba algo. Entonces, cuando el padre de familia partía el pan sin levadura, lo que hacía era: este es el pan de la aflicción que comíamos en Egipto. Entonces ese pan representaba eso, el pan que comíamos, o el pan de la aflicción. Las hierbas amargas que estaban en vinagre recordaban a los israelitas la amargura de la esclavitud en Egipto. Entonces, cuando agarraban ese pan y lo mojaban en ese potecito con hierbas amargas y vinagre, estaban recordando la amargura que habían pasado en esos tiempos. Como le había dicho, las copas, cada momento se tomaba una copa diferente, recordando esa promesa. Y, por supuesto, el detalle final o la cena final era con un cordero que se mataba en el templo y después se cocía ahí y la sangre hacía recordar de que Dios había pasado por alto gracias al sacrificio de ese cordero. Y de esa forma se iba celebrando. Pero cada vez que se comía algo, el padre de familia daba una bendición, glorificaba a Dios y iba explicando a cada uno de los chicos o a todos qué significaba cada cosa. Incluso en un momento de esa ceremonia, de ese ritual, el hijo más chico tenía que preguntar: papá, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O qué significa esto? Y el padre tenía que explicar todo, incluso el padre relataba todo el Éxodo y relataba todo
todos los acontecimientos. Entonces todos los chiquitos, desde chiquititos y todos los años que tenían Pascua, escuchaban lo mismo y conocían de que ellos habían sido esclavos y que ahora eran libres por la mano de Dios. Ahora vamos a ver el tema de la Pascua con Jesús, porque Jesús justamente podemos ver que Él le pide a dos de sus discípulos que vayan a Jerusalén y preparen un aposento, ¿sí?, para celebrar la Pascua. Jesús también celebraba la Pascua. Entonces, preparan todos y todo lo que vamos a hablar ahora se centra en esa última cena. Lo que nosotros hablamos, la última cena. La última cena de Jesús era una cena de Pascua. Pero acá pasa algo extraño porque Jesús empieza a romper todos los protocolos, o más que romper los protocolos, los dichos. Porque fíjense en Lucas 22, 19. ¿Qué es lo que pasa? Cuando celebraban la Pascua y tomaban el pan sin levadura, ¿qué decía el padre de familia? Es el pan de la aflicción que comíamos en Egipto. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban esperando los discípulos que dijera Jesús cuando agarró el pan? Exacto. Bien, gracias. Eso es lo que estaban esperando. Pero Jesús, ¿qué dice? Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, ¿qué dice? Lo partió, hasta ahora va bien, lo tenían que partir, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Algo pasó. Porque nosotros con este pan partido hacíamos memoria de la aflicción de Egipto. Ahora Jesús se salió de los papeles y le está diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y quedaron todos ahí. El pan simboliza el cuerpo entero que fue entregado sin reserva en la cruz. Probablemente los discípulos no hayan entendido en la cena, no hayan entendido la profundidad de las palabras, pero seguramente después de ver el maltrato de Jesús por parte de los soldados y de la gente, habrán entendido: esto es lo que dijo Jesús acerca de mi cuerpo es partido por ustedes. Fíjense que en un momento ese pedazo de pan era mojado en ese recipiente donde estaban las hierbas amargas. Fíjense en Marcos 14 y el versículo 18. Marcos 14, el versículo 18, dice: y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Otra versión dice: el que pone la mano en el plato conmigo. Y era alguien cercano porque se ponían los potecitos, se ponían un potecito cada 4 o 5 personas, se ponía un potecito para no andar con el pan mojando en el potecito y que te quede en la otra punta y tenés que pararte para mojar. ¿No le ha pasado en la cena que vos decís: la mejor carne está allá y que tenés que pararte para...? Entonces se ponía un potecito cada 4 o 5 personas, entonces el pan lo que se hacía era mojar en esas hierbas amargas.
¿Y qué pasó ahí? En ese potecito. Ahí saltó el traidor. Y estando sentados a la mesa, comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Y estaba apuntando a eso. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿acaso soy yo? Y acá está traducido, ¿acaso soy yo? Pero otra forma más literal demanda una respuesta negativa. ¿No seré yo? Es decir, estaban hasta ellos mismos desconfiando de ellos mismos. ¿Seré yo? Maestro, ¿soy yo? Muchas veces está bueno desconfiar de uno mismo. ¿Sí? Y el versículo 20 dice, y él les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y ahí podemos ver a Jesús que probó la amargura de la traición, ¿sí? En ese mismo plato. Después tenemos las copas. Nosotros relatamos ahí, y dijimos que había 4 copas. Una copa que se tomaba al principio era el brindis, arrancaba con una copa, después entre medio había otra copa en distintos eventos que se hacía, y lo que se cree, muchos comentaristas afirman, es que lo que se relata acá en los evangelios se trata de la tercera copa ya. La tercera copa, la copa de la redención. Fíjense en Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Vieron que ustedes ven los relatos, dice que al principio tomó la copa y después vuelve a hablar de que tomó otra vez la copa. No es que está hablando de que como desordenadas las ideas, sino que da a entender que Jesús tomó antes una copa y ahora está hablando de otra copa. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Y vos decís, él tendría que haber dicho que esta es la copa de la redención. Y lo que hace es decir que esta es un nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. En Marcos se habla, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y después, en otro de los evangelios dice, para perdón de los pecados. Entonces podemos ver como que Jesús en esa cena estaba cambiando todo, porque lo que estaba haciendo era una nueva Pascua. Entonces acá se junta todo. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver la última cena con la Pascua? Justamente es que la última cena se celebró en Pascua. Y lo que nosotros hoy vamos a recordar es esa última cena y lo que significó esa última cena, porque el Señor dice que hagan esto en memoria de mí. Ahora, fíjense la diferencia notable que había entre la Pascua judía y la nueva Pascua que Jesús la trajo. La Pascua judía era un memorial por la liberación temporal de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, esta nueva Pascua que Jesús inauguró, es un memorial por la liberación eterna de la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, imaginémonos esta realidad, que es una realidad. Dios
va a derramar su ira por causa de nuestro pecado, pero nosotros depositamos nuestra fe en la obra que hizo Jesucristo, en su sangre derramada, entonces la ira de Dios pasa de largo. Por eso que Cristo en nuestra Pascua, por causa de su obra, pasa de largo lo que nosotros merecíamos, porque así como los hebreos eran pecadores, llenos de defectos, pero cuando depositaban su fe en la sangre de ese cordero que pintaron las puertas, la muerte pasaba de largo. Así nosotros, tan imperfectos, depositamos nuestra fe en la obra salvadora de Cristo. La ira que merecíamos va a pasar de largo y disfrutamos de su vida eterna gracias a la obra que hizo Cristo. Entonces, nosotros los que estamos recordando ahora, en esta nueva Pascua, en esta Santa Cena, es recordar de que estábamos esclavos del pecado y de la muerte y que merecíamos esa muerte eterna y que gracias al sacrificio de Cristo y a la sangre de Cristo y a ese cuerpo que fue partido por nosotros, podemos disfrutar de estos beneficios. La Pascua judía apuntaba al pasado, a recordar lo que había pasado. En cambio, esta nueva Pascua inaugurada por Jesús, esta nueva Pascua que nosotros celebramos, apunta a la vida eterna, apunta a algo grandioso, a algo que se viene, que es maravilloso, que no hay palabras para describirlo, que esto empezó ahora, pero lo que se viene es tremendamente hermoso. La Pascua judía apuntaba a recuerdos pasivos de lo que Dios había hecho. Esta nueva Pascua apunta a actos significativos, nos lleva a hacer cosas que a Dios le agrada, nos lleva a querer glorificarlo, nos lleva a querer buscarlo, a querer agradarle. La Pascua judía era un rito recordatorio. Esta nueva Pascua es un reto a la santidad. La Pascua judía era una sombra, tan solo una simple sombra, una figura de lo que iba a venir. La nueva Pascua es Jesús mismo, Él mismo. Si ustedes notan en los evangelios, en ningún momento se habla de comer el cordero. ¿Saben por qué? Porque el cordero fue Cristo mismo. Cristo mismo fue desangrado y muerto. Y ahora su sangre derramada fue la que trajo libertad a nuestras vidas. Podemos ver que en ambas Pascuas Dios muestra su justicia y su amor. ¿Por qué? Porque en la Pascua judía todos tenían oportunidad. Aquel que sacrificaba el cordero y pintaba su puerta, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Y Dios es justo, pero siempre pone una puerta de salida, siempre se provee de algo para darnos la salida. Y aquel que no acepta esa salida, viene la justicia de Dios. Vemos en la ira y la misericordia, son dos caras de la misma moneda, la ira y la misericordia. Y eso lo tenemos que tener presente porque muchas veces hablamos del amor de Dios y es verdad, y es infinito, pero también tenemos que hablar de la ira de Dios.
Y va a llegar un momento que vamos a estar todos delante de la presencia de Dios y todos vamos a tener que comparecer delante de la presencia de Dios. Ahora, aquellos que están marcados, aquellos que hemos sido marcados con la sangre de Cristo, la ira de Dios pasará por alto. La condenación pasará por alto. Pero aquellos que no se han aferrado, aquellos que no han creído en el sacrificio de Jesús, la condenación no pasará por alto, sino entrará a su casa. Y eso es una realidad y que debemos predicarlo. Y esta salvación es como una salvación como doble, porque los salvados son salvados por Dios y salvados de Dios. Nosotros somos salvados por Dios, pero también somos salvados de Dios, porque terrible cosa es caer en las manos de Dios. Terrible cosa. Terrible cosa. Y este es un llamado para esta noche y terminamos así. Yo no sé en qué condiciones están ustedes. No sé en qué condiciones están ustedes que nos miran desde su casa o aquellos que van a poner en algún momento este video. Pero va a ser esto una realidad. Aquel que no se ha apropiado del sacrificio de Cristo, aquel que no ha puesto su esperanza en Él y en su sacrificio y en la obra que hizo Él, aquel que no responde con una fe sincera a lo que el Señor hizo, la condenación no va a pasar de largo. Aquel que no responde de esa forma, aquel que no cree, va a haber condenación. Pero aquellos que creemos en Él, vamos a disfrutar de una vida eterna. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, si estás escuchando este mensaje y estás flojito de papeles, esta es una oportunidad que el Señor nos da. No hay que hacer nada extraño, no hay que buscar. La obra de Cristo ya fue hecha y este es un momento para ponerse en regla con el Señor. Tal vez hoy sea el último día que estés en la tierra. Tal vez hoy sea el último día en la tierra. O tal vez sean los últimos minutos. Apropiate del sacrificio de Cristo. Cree que así como el hebreo que estaba ahí en la puerta y decía, yo fui obediente, pinté la puerta, pinté el dintel, el ángel de la muerte va a pasar de largo. Así es nuestra fe en Cristo, nuestra esperanza en Él, de que ya no hay condenación, de que ya la muerte y el pecado no tienen nada conmigo, que ya fueron vencidas en la cruz. Y porque Cristo venció la muerte y el pecado, esa victoria me pertenece a mí también. Vamos a orar. Y oramos de esta forma, en doble sentido. Aquellos que nos aferramos al sacrificio de Cristo, a darle gracias al Señor, porque si no Él no se hubiera sacrificado y no hubiera resucitado, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de cada uno de nosotros?
Entonces, para agradecer, para decirle, Señor, te doy gracias. Gracias, porque si no fuera por eso, yo tendría que merecer el castigo tuyo. Pero como decía hoy, si hay en este lugar alguien que no está en condiciones, hoy hay esperanza y hay tiempo. Y puede decir en su corazón, Señor, perdona mis pecados. Hasta si conoce de esto, puede arreglar ahora las cosas con el Señor. Pero si hay alguien que escucha por primera vez esto y es todo nuevo, que puede entregar su corazón al Señor, que si en algún momento quiere saber más, entrega su corazón al Señor, pero necesita saber más, comuníquese con los teléfonos de la iglesia. Si hay alguien en este lugar, está el pastor Denis, se comunican con él, pero no se vayan de este lugar sin haber arreglado las cosas con el Señor. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por esta nueva Pascua que has inaugurado. Señor, y a través de esta cena hoy vamos a recordar, es tu cuerpo que fue sacrificado por nosotros y tu sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque si no fuera por tu sacrificio hoy estaríamos perdidos y estaríamos directo a una condenación eterna, sin remedio, sin alguien que nos salve. Sin embargo, gracias a tu sacrificio, a tu sangre derramada, la ira, el juicio y el castigo pasan por alto nuestro. Gracias porque hoy entendemos que la Pascua sos vos. Por la salvación tan, pero tan hermosa e inmerecida que tenemos. Señor, yo te quiero rogar por aquellos que han escuchado tu palabra y que entienden en este momento que están lejos tuyo. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda hacer algo en los corazones de aquellos que necesitan arrepentirse, que necesitan tener fe en tu obra, que necesitan acercarse. Señor, yo sé que es un deseo tuyo, como dice tu palabra, que Jesús tenía tanto deseo de compartir esa cena con los discípulos. Y hoy sigue siendo igual ese deseo que tenés de compartir con nosotros este tiempo. Y nosotros también queremos compartir este tiempo contigo. Señor, yo te ruego que puedas abrir nuestro corazón para que podamos entender las profundidades de estas verdades en nuestras vidas. Y podamos entender que Pascuas no son huevos, no son conejos, no son fiestas extrañas, no son vacaciones, no son comida simplemente, sino la Pascua sos vos. Que vos fuiste ese cordero que fue derramado su sangre para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.